La canción de Narciso nace desde una relación con una persona que básicamente no podía parar de amarse a sí misma y entonces cuando eso pasa un poco obnubila a la persona que tenés al lado. Y un poco entonces me nace esta idea de qué pasa si lo combino con la mitología de Narciso, ¿no? Porque había demasiadas coincidencias entre lo que yo veía de las actitudes de esta persona con lo que yo leía en la mitología y dije, ok, acá podemos hacer una mecha interesante entre lo real y lo fantástico, que es algo que a mí siempre me gustó mucho, la fantasía y lo mitológico me encanta. Entonces me pareció que podíamos hacer un muy buen mix desde ahí. Tenemos a Narciso, que se amaba tanto a sí mismo que no le prestaba atención a quien era la que lo amaba, que era la diosa Eco. Entonces yo decidí transformarme en esa diosa Eco. Ella muere y lo único que queda de ella es su eco, es su voz. Pero yo decidí darle un giro a eso. ¿Y qué pasa si de repente yo no me muero, sino que el odio que tiene Narciso hacia mí, qué pasa si eso hace más fuerte mi voz? Y Narciso, y acá viene lo interesante, muere también porque él se quería besar a sí mismo en el reflejo en el agua. Entonces, cuando se quiere besar, se ve a sí mismo y entonces se ahoga. ¿Qué pasa? Que en ese lugar nace una flor. Entonces fue que incluimos otra vez conceptualmente el tema de la flor. Lejos de ser un homicidio, como tal vez, digamos, se puede llegar a tener una doble lectura ahí, sino como una cuestión más simbólica, ¿no? Como una cuestión donde Sophie empieza a pensar más en ella, digamos, a quererse, a darse cuenta que está yendo por el camino equivocado con esta persona. Primero que nada, basados en lo que es el rock gótico y el rock alternativo. Por supuesto que ya la paleta de colores había sido algo muy diferente a lo que se planteó en Cambiando, que eran colores más neutros. Acá ya habíamos planteado una estética mucho más fuerte, mucho más visual, en colores un poco más oscuros, un poco más empoderantes también en un punto. Fue un trabajo mucho más complejo, con una clave un poco más baja. Y bueno, y acá salieron como varias puntas, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Narciso en el baño, salió a partir de las obras de Rembrandt. Y después tenemos a las situaciones como ella cantando en el lugar del homicidio simbólico. Tenemos a Narciso bajando por las escaleras, donde ella rompe la flor. La iluminación viene a jugar un papel clave porque funciona como un elemento dramático más. Papel en lo que fue lo actoral fue el papel más realista, que no es lo mismo capaz que lo que fue el papel de Bruno, que sí lo pensábamos más desde el plano fantástico de lo que era la mitología. Esta dualidad en los dos personajes, este antagonismo súper marcado, pero sin ser exagerado, ¿no? Entre los dos personajes, como prácticamente el trabajo con Sophie y con Bruno fue casi el opuesto. Sophie la necesitaba con mucha más, una cuestión mucho más con el otro. Y con Bruno, el trabajo era el contrario. O sea, todo lo que le pasaba a este personaje iba por dentro y mientras menos se pueda ver, mejor. Lo difícil para un actor también que es hacer de cuenta que hay otro actor que no está. Y hubo que trabajar bastante con eso, como, bueno, pero me está tocando la pierna, yo reacciono con el contacto de la piel. Bueno, no podés reaccionar porque es como que no la ves. Tratamos siempre un poco de meternos un poco en la cabeza de él. Cómo miraba el mundo él. Pero en contraparte, en las escenas que ella está cantando, nos olvidamos un poco de él y empezamos a ver el verdadero propósito que tiene la canción. El baño. Son 3 o 4 planos de detalle donde ella está armando. Y acá la cámara va a estar desde la puerta. La búsqueda estética a nivel musical es un poco más compleja porque es un poco más oscura y ya más tirando al lado del rock, el rock alternativo, el rock gótico, que fue también algo que yo mucho consumí. Coquetea un poco con el metal, más que nada por el sonido, pero
es como más el sonido de los 2000, más Evanescence, como de ese tipo de música. Con la voz siempre obviamente predominante, sobre todo porque es un tema muy exigido vocalmente, es realmente difícil de cantar. Entonces como que la música tenía que estar a la altura, tenía que ser como el cuerpo que sostenga todo eso, digamos. No, lo di todo por vos, todo por nuestro amor, pero eso no te importó. Tu ego pudo más, basta para mí ya. Mi voz no podrás apagar, ya nunca Nos divertimos mucho haciendo 1.000 millones de capas de guitarras y de sonidos, que hay unos que son más protagonistas y ayudan justamente e interactúan con la melodía de la canción, como que tratamos de buscar esa coherencia entre lo que deja la melodía y la instrumentación, sobre todo con muchos shakes de guitarra, muchos arreglos, bueno, el solo, por ejemplo, que agarra partes de la melodía, por ejemplo. Tuve que pelear con Maxi para meter ese solo, pero estuvo bueno porque sentí que fue uno de mis mejores solos. Y lamentablemente no está en uno de mis temas, pero me sentí como bastante realizado después de eso. Y sentí que iba un poco con la onda del tema, porque es como esa onda así como medio gótica. Y bueno, sentí que un poco mi solo reflejaba eso. Después, desde la parte de composición, Maxi ya tenía todo determinado. La única parte que por ahí pude meter un poco desde lo artístico fue una sección que es como medio teatral. Esa parte que chin, 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 y empiezan a aparecer voces por todos lados y risas, y es que te da una sensación así como bastante cinemática y aporta mucho a la oscuridad y la esencia del tema. Algo que me parece interesante acerca de la composición y cómo nace en el videoclip de Narciso, una de las ideas, desde lo musical, lo que pasó fue que yo empiezo y termino con la misma frase, que es lo di todo por vos. Eso ya traza una narrativa. Entonces, cuando yo planteo la idea del videoclip, empezamos a plantear, ¿por qué no empezamos por el final? Y después empezamos desde el principio mostrando cómo se llegó hasta ese final, porque la canción hace lo mismo. Entonces, desde la narrativa y desde cómo se planeó el videoclip, fue una línea temporal, pero que empezaba por el final y después comenzábamos del principio hasta que llegábamos al final. Eso mismo hace la música y eso se planteó desde un principio para el videoclip, así que eso me parece que unió como todos los cabos, ¿no? O sea, que pudimos unir desde lo musical con lo visual en ese sentido.